Hola, en este video te enseñaré la interfaz básica del programa Vensim, con el cual podremos modelar matemáticamente los flujos de operaciones de empresas tanto de servicio como de producción. Al abrir Vensim vemos esta ventana y tenemos dos opciones, o abrir un modelo o crear uno nuevo. Crearemos uno nuevo. Apretamos el botón New Model y aparecerá esta ventana. Si bien hay mucha información acá, nos centraremos primordialmente en esto. Tenemos el tiempo inicial y el tiempo final. Esto indica en qué momento nuestro modelo comienza y en qué momento nuestro modelo termina. Y el time step, que es el paso del tiempo, indica que cada vez que itera nuestro modelo, cuánto aumenta el tiempo inicial. Si lo dejamos en 1, el tiempo inicial tendría que iterar 100 veces para llegar al tiempo final y el modelo se acaba. El paso del tiempo puede ser no solamente 1, sino que medidas más pequeñas, pero lo dejaremos normalmente en 1. Y la unidad de tiempo. Acá dice que es meses, pero podemos seleccionar tanto semanas, días u otras unidades, o también unidades más grandes como años o cuartos de año. Dejaremos en semanas y lo dejaremos el tiempo final en 12. Entonces nuestro modelo constará de 3 meses, porque son 12 semanas. Le damos OK. Y ahora aparece una nueva barra de herramientas, que es la que explicaremos hoy día en este video. Las primeras que explicaré son estas. Esta de acá es para poder crear una variable de stock, ¿ya? O variable de caja, como se indica acá. Al presionar, nuestro mouse aparece con un pequeño icono de variable de caja y apretamos un lugar en el lienzo blanco para crear nuestra variable. Aparece un recuadro de texto en el cual escribiremos el nombre de la variable. Yo le pondré stock, le damos enter y se va a crear esta pequeña variable que se puede reconocer fácilmente porque tiene un recuadro. Las stocks son las únicas que tienen recuadro, pues se llaman variables de caja. Las variables de stock pueden ser afectadas por variables de flujo. En Vensim se llaman rates. Presionamos rate y tenemos ahora lo mismo que antes, pero el icono se cambió a una variable de flujo. Vamos a hacer un flujo de entrada. Para hacer un flujo de entrada, apretaremos fuera del lienzo en algún lugar, se creará una nube y tendremos una flecha que nos ayudará para poder conectar nuestra variable de flujo a alguna variable de stock que tengamos en el modelo. Entonces voy a conectarla a esta, presionaré dentro en cualquier lado la variable, me dará un recuadro de texto, voy a poner flujo entrada y tengo ahora una variable de flujo de entrada que afecta a mi variable de stock. Pero también puedo hacer que tenga un flujo de salida a mi variable de stock. Aún teniendo el mouse con el icono de variable de flujo, presiono la variable de stock, tengo una flecha y la presiono afuera en alguna parte del lienzo, me da un recuadro de texto, flujo salida, y se crea una variable de flujo que afecta hacia afuera la variable de stock. Las variables stock pueden estar conectadas con múltiples variables de flujo tanto de entrada como de salida. Luego tenemos las variables auxiliares. Al presionarla acá no aparece el mismo icono de la variable de caja, pero es variable de auxiliar. Apretamos fuera en el lienzo y vamos a poner auxiliar. Esta variable puede afectar a cualquier otra variable del modelo a través de las flechas. Las flechas indican la relación que existe entre las variables. Si yo presiono la auxiliar hacia una variable stock, por ejemplo, sé que esta stock está afectada por esta auxiliar, o también la auxiliar puede afectar al flujo de salida. Ojo que las variables pueden conectarse con flechas tanto en el flujo de entrada, o sea, en el nombre, como en el pequeño icono de flujo. Esa es la diferencia con las variables de flujo. Pueden ser conectadas desde estos dos puntos. Las variables, como les decía, auxiliares pueden afectar a muchas otras variables, como también pueden ser afectadas por otras variables. En este caso, el flujo de salida lo presiono y puedo afectar a la variable auxiliar. Y ahí tengo el efecto bidireccional. Las flechas tienen un pequeño círculo, si se dan cuenta, con el cual los puedo tomar y arrastrar para generar un arco y poder visualizar mejor los efectos entre las variables. También puedo arquearlo mucho, y por ejemplo este caso, y generar un círculo. Pero a veces ese círculo es un poco incómodo, y para eso tenemos nosotros las variables de sombra. Las variables de sombra son una copia de alguna de las variables que ya tenemos en nuestro modelo. Lo seleccionamos, ahora apretamos en algún espacio de nuestro lienzo y se nos abre un pequeño recuadro que
muestra todas las variables que tenemos en nuestro modelo. Auxiliar, flujo de entrada, flujo de salida, pero también otras que nosotros inicialmente creamos. Por ejemplo, tiempo final, tiempo inicial, o el tiempo mismo en que estamos, o el paso del tiempo. Elijamos, por ejemplo, auxiliar, porque era la que nosotros consideramos que se veía feo con este círculo tan grande. Vamos a poner OK. Se crea una variable sombra que es reconocida porque está grisácea y con estos pequeños paréntesis. Y sirve tal cual como esta, tiene el mismo input, copia todo lo que esta hace. Entonces, en vez de tener este arco tan grande, vamos a conectar esta de acá, más chica, hacia stock. Entonces dice, esta conexión ya existe, ¿deseas remover la vieja flecha? Y le vamos a ver que sí. Remueve la flecha con arco grande y tenemos una pequeña flecha y se ve visualmente mejor. Recordemos que nosotros hacemos el modelo a modo de poder enseñarle, en este caso, en un caso hipotético, a nuestro cliente cómo funciona su empresa. Por lo tanto, tiene que ser visualmente sencillo. Tiene que ser parsimonioso para que sea fácil de entender. Después tenemos acá la pequeña mano. La mano sirve para poder mover las variables dentro del lienzo. Por ejemplo, puedo tomar una y arrastrarla y ponerla en distintos lugares. Como también puedo tomar las flechas y arquearlas como lo hacía con la variable flecha. Lo que sí es que, si bien todo se puede mover, la variable de flujos puede moverse tanto desde el nombre como desde la nube. Para que lo tengan en cuenta. Lo siguiente es comentarios. Los objetos los vamos a ver en otro video. Comentarios es, lo presionamos y da un recuadro de texto para poder dejar comentarios. Por ejemplo, yo quisiera guardar este modelo y decirle a mi amigo que tenga que arreglar esa ecuación. Por ejemplo, le pongo arregla esta variable. ¿Ok? Y tenemos acá un recuadro de texto con el cual de hecho podemos pintarlo, podemos darle distintos tipos de tipografía, aumentar su letra, ¿ya? Y no podemos arrastrarlo con la manito y ponerle en distintos lugares. Después tenemos el Lock Sketch. Lock Sketch sirve sencillamente para poder tocar tu modelo sin que nada se mueva. Esto se usa solamente para poder mostrarlo y no tener el miedo de que muevas algo y quede a la escoba. Después tenemos Delete, que lo que es presionamos alguna variable y esta desaparece automáticamente. Esto también se puede lograr con la manito y tocando alguna variable y luego apretando el botón suprimir. Por ejemplo, si yo quisiera suprimir auxiliar, la selecciono, aprieto el botón suprimir, pero como es una sombra, también se me borra todas las otras que son auxiliares. Fíjense bien, suprimir, se me va a hacer un recuadro y dice remover de la estructura. Ahí dice que solamente removí esta. Pero si lo hubiese puesto acá arriba, dice borrar las variables de sombra y la variable original, se me borra todo. Y por último, la ecuación. La ecuación tiene dos funciones. Una, que al apretarla me indica las variables que no tiene alguna ecuación armada o que su ecuación presenta errores. Ahora tenemos todas las variables en negro, pero cuando alguna de estas tenga alguna ecuación, va a pasar en blanco. Por ejemplo, vamos acá, apretamos auxiliar y nos aparece esta ventana donde aparece este gran espacio para escribir nuestras ecuaciones, esta ventana donde aparecen las variables que están afectando esta variable. En este caso, la variable auxiliar está siendo afectada por flujo de salida. Y luego las funciones que podemos utilizar para nuestras ecuaciones. En este caso, por ejemplo, vamos a poner que esta sea una constante. Entonces le vamos a dar valor aleatorio de 5. Marcamos 5 acá, entonces le damos OK. Y nos dice, ups, se nos quedó el flujo de salida. Entonces, por ejemplo, podríamos decir flujo de salida por 5. Entonces ahí estamos utilizando todo lo que nos indica, todas las variables que afectan esto, y estamos generando una ecuación. Ahora sí le damos OK. Y ahora la variable está en blanco. La diferencia sí es que las variables de stock, al apretar la función,
tienen dos recuadros, un recuadro adicional. Las ecuaciones, igual que la otra, las variables y las funciones, pero esta vez también tiene una que indica el valor inicial. La variable stock tiene que comenzar con algo. Puede ser incluso 0. O pueden ser números negativos o números positivos. Por ejemplo, acá dejaré 10. ¿Bien? Apretar OK y dice, ok, faltan variables que están afectando esta y no está siendo utilizada en la ecuación. Acá vemos que efectivamente hay muchas variables, por ejemplo, auxiliar falta y acá no aparece en la ecuación. Pero yo digo, no, lo voy a ver después, entonces igual lo cierro. Y en la ecuación aún me muestra que si bien le escribimos una ecuación, está en negro porque tiene un error. Entonces, cuando nosotros vamos a echar a andar el modelo, tenemos que ver qué ecuaciones tienen errores. Y por último, acá simular el modelo que al presionarlo nos hace que el modelo corra y pueda darnos los resultados. Pero eso lo veremos más adelante en otro video. Así que eso, muchas gracias.